haciendo el trámite de la queja en la Procuraduría, y los dos procedimientos van a caminar paralelos sin que afecte uno al otro. Y pues la experiencia es que muchas veces se logran destrabar asuntos vía queja o bien pues ya en el juicio. La otra importancia de la queja es que al ser un procedimiento de ombudsman es el único procedimiento en donde la carga de la prueba la tiene la autoridad, es decir, la Procuraduría en el ejercicio de sus facultades le podemos preguntar a la autoridad cualquier cosa relacionada con el tema o la cuestión que esté litigando, o sea, en la queja. Y tratándose de las devoluciones, pues, concretamente se le pregunta, por ejemplo, cuáles fueron las razones por las cuales no hizo un segundo requerimiento derivado de la información que fue aportada en el primer requerimiento, el por qué no realizó una devolución parcial si tenía los elementos para ello, el por qué tener a un contribuyente por desistido en lugar de devolverle parcial o totalmente si el contribuyente cumplió los requerimientos que le fueron hechos. Entonces vamos, en el procedimiento de queja vamos cuestionando pues cada uno de los elementos o las etapas que la autoridad debe de respetar en el procedimiento que refiere el artículo 22. Y es un procedimiento pues que la verdad sí ha traído beneficios. También les vamos a decir, no es lo que queremos aún, porque sí hemos advertido pues que el SAT todavía se presenta con mucha reticencia el tema de las devoluciones de IVA, pero sí el procedimiento de queja genera inclusive pues un ambiente de conversación directa con la autoridad. Recuerden que uno de los propósitos también de la Procuraduría es realizar esta vinculación, esta nueva relación tributaria entre el contribuyente y la autoridad, y que genera el procedimiento de queja inclusive mesas de trabajo. Aquí en la experiencia en la delegación Quintana Roo hemos tenido procedimientos que hemos ayudado a los contribuyentes a partir justamente de esas mesas de trabajo, en donde de una manera directa con la autoridad se le puede consultar pues cuáles son los elementos que advierte, y en ocasiones nos ha dicho pues mira, de los elementos que tengo aquí en papel no alcanzo a advertir, por ejemplo, ciertos depósitos o la vinculación con ciertas transferencias bancarias con los comprobantes que emiten los bancos, o me falta un papel de trabajo, y eso nos ha permitido esta pues, área de oportunidad vía comunicación para ir inclusive acercando elementos que le puedan servir a la autoridad pues, para una decisión positiva. O bien, inclusive hay temas que a lo mejor son pues, mucho de criterio y que nosotros sabemos que es probable que la autoridad nos va a decir que no, pero nos interesa que nos diga que no de una manera muy ágil para inclusive pues, interponer un medio de defensa y abreviar los tiempos. También el procedimiento de queja ayuda justo a eso. Una vez que han expirado los plazos de 20 o 40 días que establece el 22, preguntarle frontalmente a la autoridad y cuestionarle por qué no han venido esas devoluciones. El procedimiento de queja es un procedimiento bastante útil, es muy instrumental, nos aportará muchos elementos, inclusive también para el medio de defensa, y en algunos casos inclusive nos puede ahorrar el medio de defensa, ¿no? Por ejemplo, en el caso en donde ya nos ha tenido por desistido en una ocasión o un par de veces, a través del procedimiento de quejas podemos saber con precisión cuál es el motivo, ¿no? Entonces, el procedimiento de queja definitivamente creo que es un procedimiento al que hay que acudir. Además, recuerden que no tiene costo ninguno de nuestros servicios, y los beneficios o algunas cuestiones adicionales que pueden traer o derivarse dentro del procedimiento de quejas pueden ser útiles, sin lugar a dudas, en beneficio de los contribuyentes. Muy bien, déjenme comentarles, para algunos que no les queda muy claro porque todavía contamos por ahí con algunos contadores que no conocen bien cuáles las labores de la PRODECON. Es el procedimiento de quejas cuando a ustedes por alguna circunstancia no les llega la devolución, o a nuestros clientes, tanto del IVA como a lo mejor de impuesto sobre la renta de personas físicas, pues nos percatamos que constantemente nos solicitan mayor información, inclusive información y a veces algunas acciones que nosotros están fuera de nuestro control, como por ejemplo nos dicen, oye, fíjate que a una persona física en honorarios, fíjate que si bien te hicieron una retención de impuesto, pero el contribuyente que te hizo la retención no la pagó, entonces ahí pues, está totalmente fuera de nuestro control. Y si vas con el contribuyente, ni modo que le vas a decir, oye, paga, ¿no? Dame tu declaración, porque no te va a dar absolutamente nada, ¿no? Claro, entonces justamente en este tipo de requerimientos también nuestra actuación sí ha tenido mucho éxito, porque de alguna manera pues, nos acercamos directamente a la autoridad y le hacemos saber justamente eso, ¿no? Que muchas veces
le ejerce o le transmite la carga a los contribuyentes respecto a las obligaciones de un tercero, y que evidentemente no tiene pues, ni siquiera el deber de cumplir con ello, y en consecuencia no debe estar sujeto a la devolución al cumplimiento de tales situaciones. Recuerdo también en el caso, por ejemplo, de asalariados, de un requerimiento que le hicieron a un contribuyente en donde le pedían que exhibieras estados de cuenta bancarias, un papel de trabajo y pues ahí los recibos de nómina. Entonces platicamos con él y le decíamos, lo que tú le estás pidiendo es prácticamente contabilidad y estos contribuyentes no están obligados. Entonces él me decía, pues no es contabilidad, es un papel de trabajo. Le decía, pues un papel de trabajo no lo puede realizar un asalariado común, ¿no? Entonces desahogamos los requerimientos diciéndole justamente eso, que los contribuyentes no estaban obligados a llevar contabilidad y en consecuencia pues no debían por qué cumplir con estos requisitos. Y bueno, una vez que lo platicamos con el administrador, él reconoció que era así y se otorgaron las devoluciones solicitadas. Entonces, dependiendo la particularidad de cada asunto, sí podemos ir advirtiendo áreas de oportunidad que a través del procedimiento de queja podamos, sobre todo, advertir si hay alguna violación. Digo, las violaciones más comunes aquí es requerimientos extemporáneos, requerimientos excesivos, y como un ejemplo claro es el que contaba Silberto. También tenemos, por ejemplo, en el caso de IVA, con el tema de outsourcing, en el sentido de que se les ha requerido el listado de los trabajadores que proporcionan el outsourcing, quienes proporcionan las indicaciones o las órdenes, las listas de raya, prácticamente inclusive pues la identificación de cada una de estas personas, que evidentemente pues si yo contraté un outsourcing y esta empresa es la que provee el trabajo, los trabajadores, es probable que yo no tenga tal vez estos elementos, ¿no? Pero que eso no significa que no haya realizado la erogación, no significa que no sea pues demostrable la materialidad de la operación a través de las facturas, a través de los contratos, a través de las transferencias. Entonces, a partir del procedimiento de queja se puede cuestionar eso, les decía, requerimientos excesivos, exceso en los requerimientos, desistimientos, no obstante que los contribuyentes hayan cumplido con los requerimientos previos, no la devolución parcial cuando teníamos elementos para ellos. Entonces, a partir del análisis justamente del actor de la autoridad, es que a través del procedimiento de queja podemos ir justamente empujando y demostrándole a la autoridad que está incurriendo en alguna ilegalidad, y que en todo caso pues en juicio inclusive van a perder, ¿no? Pues la intención es que antes de llegar al juicio pues el contribuyente pueda recibir la devolución pues de que se trate. Comento, aquí hay un Pablo Ricardo de Veracruz, nos escribe: la autoridad fiscal está acostumbrada a solicitar información fiscal de manera ilegal, solicitando información que no le corresponde en una solicitud de devolución, tratando de realizar una auditoría sin cumplir las formalidades que marca el Código Fiscal. Estimado, justamente lo que dices es muy cierto, pero además déjame comentarte que como parte del trabajo de la Procuraduría con el SAT, se ha logrado ahí unas cuestiones muy interesantes en el tema de justamente las facultades de comprobación. Anteriormente, y no dudamos que todavía por ahí hay algún administrador rebelde que lanza las facultades de comprobación derivadas del 22, pero no se limitan a verificar la procedencia del saldo a favor, sino que se van prácticamente como si se tratara de una visita domiciliaria completa y buscan en cualquier materia. Entonces, ya en el trabajo vinculativo de vinculación con la Procuraduría se ha establecido que justamente estas visitas que arroje o esas facultades de comprobación deben de cumplir de entrada pues con los plazos que establece el código, tanto de 90 y 180 días para poder concluirlas. Se deben de limitar necesariamente a la cuestión de verificar la procedencia del saldo a favor, y también pues respetar el derecho de audiencia de los contribuyentes, ¿no? Es decir, darles este periodo de días en donde ellos puedan o ustedes puedan aportar elementos con los cuales puedan justificar o desvirtuar las observaciones que ellos hayan advertido en estas facultades de comprobación. Entonces, lo que es trascendente es justamente no dejar de denunciar, no dejar de acercarse con nosotros, porque en la medida que nosotros vamos advirtiendo las ilegalidades en que incurren, es la manera en que podemos implementar acciones para controlarlas y sobre todo erradicarlas. Muy bien, la realidad de las cosas, lo que tenemos nosotros enfrente es que cuando hacemos toda la tramitología para que nos lleven a cabo una devolución, tanto personas físicas como personas morales, sucede que nos empiezan a pedir información en exceso.
¿cuándo es el momento apropiado? Porque a veces les damos la información y de nueva cuenta nos vuelven a observar situaciones tan ridículas como, por ejemplo, en alguna devolución. Yo tengo una devolución de como 3 años que ya la estamos preparando para volverla a presentar, en donde llegaron al punto excesivo de que me decían, oye, los gastos de construcción no son deducibles porque no tienes tu licencia de construcción. Pues nada más avísame en qué parte del código de impuesto de la renta me dicen que necesito licencia de construcción para que sean deducibles y adelante. Pero ese es el alcance. Entonces, y con esto podemos nombrar, en algunos casos en el norte, comentaban también que para ellos, aplicando facultades de discrecionalidad, la autoridad y sobre todo la persona que está revisando en ese momento, consideraban que no eran estrictamente indispensables los sueldos y salarios. Entonces son una serie de barbaridades, ¿no? Claro, aquí el punto importante, el momento para presentar la queja, pues es prácticamente, no hay un plazo, no es como, recuerden que los procedimientos de quejas, al ser un procedimiento ciudadano, los procedimientos son muy ágiles, muy sencillos, muy flexibles, no hay un plazo perentorio, ¿no? Como en el juicio de 15 o 10, 20 días de un momento, la queja se puede interponer en cualquier momento y además a través de cualquier vía. Nos la pueden mandar por correo electrónico. Recuerden que la competencia de las delegaciones es prorrogable, entonces a lo mejor yo estoy pues en Aguascalientes, pero mi cliente vive en Zacatecas y me queda mucho mejor o más cercana a la delegación de Zacatecas y la puedo presentar ahí, o por correo electrónico prácticamente puede enviarla a cualquiera de las delegaciones que tenemos en la República y con mucho gusto les vamos a atender. La pueden presentar también por escrito, ya sea presencialmente, o bien mandarla por correo tradicional, a través del cual pues, la recibimos y le daremos trámite. No se requieren copias de traslado, se requieren solamente copias simples de los documentos que se tengan, que es otra cuestión importante, no se requiere para acreditar la personalidad copia certificada de un poder, o solamente se requiere los elementos en copia simple que se tengan, porque partimos justamente de un procedimiento ciudadano respetando el principio de buena fe de los contribuyentes. Entonces, la presentación de la queja yo la voy a hacer prácticamente en el momento que yo siento que se me afectan mis derechos, ¿no? En tanto la autoridad, por ejemplo, venga respetando los plazos de los 20 días y de los 40, el primer requerimiento se realice debidamente, el segundo sea relacionado con los documentos que me pidieron el primero, hasta ahí yo voy advirtiendo que la autoridad viene actuando pues, dentro del marco de la ley y lo razonable. Entonces tal vez ahí no hay necesidad de interponer la queja, pero sí ya cuando, por ejemplo, no obstante que haya cumplido los requerimientos, en vez de devolverme total o parcial, me tiene por desistido, ahí evidentemente sí es el momento oportuno para acudir a la presentación de la queja y pues iniciar con las facultades que tenemos expeditas para poder resolver. Recuerden que una vez que se presenta la queja y que nosotros notificamos a la autoridad el acuerdo de admisión, esta tiene 3 días para emitirnos el informe y las constancias con las cuales se acredite su actuar. Entonces se vuelve muy rápido. Pensamos en una devolución cuantiosa, es probable que inclusive antes de la presentación de una demanda de nulidad, que son de 45 días, ya tengo otros elementos, la autoridad ya le haya puesto a disposición de la Procuraduría otras cuestiones que a lo mejor desconocí. De entrada, por ejemplo, la resolución propiamente notificada, porque advertimos también que está notificando mucho por la cuestión de estrados y que de repente el contribuyente está esperando su resolución y resulta ser que nunca le llega. Pues a partir de estos elementos que les podemos apoyar, pues al final del día serán puntos adicionales que ustedes tendrán para inclusive irse al medio de defensa. Te comento, aquí tenemos 2 intervenciones. Pepe de Desarrollo, quién sabe qué. No pregunté, dice, yo pregunté por el trámite de devolución por internet y me dijeron que tenía que enviar escaneadas todas las deducciones. Esto se me hace excesivo. Esa información me la dieron en la oficina del SAT del sur del Río. Ok, en efecto, digo, eso es una cuestión ahí excesiva. Si no has tenido una resolución formal respecto de tu devolución solamente por el portal y ya se pasaron los plazos, no lo pienses más. De hecho, con mucho gusto, si ustedes me proporcionan sus correos electrónicos,
yo les puedo mandar vía mail el formato de queja. Es un escrito, pues la verdad, muy sencillo de llenar. No hay que formular agravios, no necesitamos ser abogados para presentarlo, sino solamente describir hechos. Con tal fecha presenté mi solicitud de devolución o mi declaración, con tal fecha me requirieron, o en este momento no me han respondido, o en el portal solamente dice eso, o como bien nos refieres, mi estimado, pues mediante una consulta me están diciendo que haga esto y considero que eso lesiona mis derechos. Con eso basta para que nos lo envíen por correo electrónico. Si no pueden hacerlo de manera presencial, solamente hay que decir bajo protesta, decir verdad que no pueden acudir a firmarla, y con eso inmediatamente empezamos a ejercer nuestras atribuciones para preguntarle a la autoridad, ¿no? Sabemos que la autoridad sí comete actos abusivos, inclusive como en este caso, ¿no? De envíame documentos. Recuerden que uno de los derechos fundamentales que están en el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues es justamente eso, que las actuaciones que ustedes deben de realizar para el cumplimiento de sus obligaciones no sean onerosas, que además se les trate con dignidad, con consideración, y es justamente por parte del trabajo que nos compete hacer valer. A ver, bueno, tratando de terminar este tema, ahorita ya hay más intervención, les agradecemos a los compañeros, pero definitivamente si hizo una consulta y le dicen que necesita enviar toda esa información, no es necesario por lo menos tener alguna imagen, Claro, los elementos que ustedes se puedan hacer, pueden imprimir la pantalla, y a partir de ahí, pues el elemento que le están pidiendo, evidentemente la autoridad, por ejemplo, ahí incurre en una falta porque no es correcto que haga ese tipo de requerimientos a través de una consulta de este tipo, ¿no? Tiene que venir un requerimiento formal, debidamente notificado, motivado, y además en los plazos establecidos en la norma. No necesariamente, o más bien no por un web chat o un sistema de consulta en línea, ¿no? Sino que tiene que cumplir los requisitos que establece el código. Rodolfo Flores de Chihuahua nos dice, a ver si entendimos, la solicitud de servicios a la Prodecon, ¿podemos realizarla solo por correo electrónico? No, el correo electrónico es una de las vías que lo pueden hacer. Pueden presentarla presencialmente, pueden acudir ustedes a las delegaciones, pueden enviarla por correo escrito tradicional a través del Servicio Postal Mexicano, o enviarla a través de cualquier sistema de paquetería. Por llamada telefónica también nos pueden solicitar nuestros servicios. Recuerden que el procedimiento de queja es un procedimiento ciudadano. Al ser un ombudsman fiscal, somos los defensores del pueblo, somos los defensores de la ciudadanía, y en consecuencia nuestros procedimientos son muy accesibles, y además pues recuerden que nuestros servicios no tienen costos. Es muy importante porque hacemos la amalgama perfecta. Ustedes como contadores, como asesores fiscales o abogados tienen pues el contacto directo con el contribuyente. Nosotros lo que estamos interesados es en prestar un servicio en pro de los derechos del contribuyente. Ustedes pueden ser solo los peticionarios y nosotros con mucho gusto les apoyamos. En algún momento se puede transformar nuestro trabajo en una cuestión de equipo para apoyarles en la solución de los problemas de los contribuyentes. Claro, aquí Juan Serrano también de Toluca nos está comentando, ¿a qué correo? Ok, mi correo es marcos.gutierrez@prodecon.gov.mx. Ese es mi correo. Con mucho gusto, una vez que me envían, yo les puedo reenviar el formato de queja, y ustedes deciden a dónde desean presentarlo, si a la delegación más cercana a su domicilio. Si quieren enviárnoslos a nosotros también, con mucho gusto los podemos apoyar. No tenemos ningún problema con ese tema, ¿no? A ver, Pablo Ricardo de Veracruz también nos comenta, es muy importante que la autoridad nos conteste, ya sea en forma negativa o positiva, porque de ahí tendremos más pruebas para empezar a definir una buena estrategia en defensa fiscal. A ver, perdón, no entendí la pregunta. Dice que es importante que la autoridad nos conteste, ya sea en forma negativa o positiva. Claro, de hecho nosotros en trabajo de vinculación con la autoridad le decimos a la autoridad, mira, tal vez me vas a decir que no, pero si me vas a decir que no, dime pronto, y no tengas al contribuyente pues en zozobra el tiempo que tú quieras, sino justamente la afectación que le estamos causando. Entendemos la trascendencia de la evolución del IVA, inclusive sabemos que para muchos es su flujo de efectivo, es la manera en que se financian las nóminas, los créditos que le prestan a otros de sus clientes. Entonces es
cada mes o cada 15 días que pasa en la oficina de la autoridad el trámite, pues entendemos la trascendencia. Entonces ahí sí combinamos a la autoridad y decirle, pues si le vas a decir que no, dile que no, pero rápido y no de manera tardía. A ver, ¿qué sé qué pasó? Se fue de un momento a otro la señal, estimados. Otra vez se oye bien y estamos conectados. ¿Se me comentan ya? Perfecto. Un favor, en los correos que me hagan favor de enviar, también les ofrezco, pónganme la ciudad en la que están, desde la que nos escriben, y con mucho gusto yo le marco copia directa a mis compañeros delegados de las áreas o de los estados en donde ustedes se encuentran, para que ellos también, pues de alguna manera los contacten y les ofrezcan los servicios y estén ahí muy atentos de la manera en la que los podemos atender. Mira, hay un comentario muy importante que hicieron por ahí los colegas, y es el de: tenemos que obviar tiempo, porque no es posible que te pases 3 años haciendo una devolución. Entonces, lo que decía uno de ellos, de que si yo hago una consulta al SAT y me contesta que debo de presentar toda esta información, entonces yo creo, porque tienes las dos opciones: una, presentar toda la información que te están pidiendo para ver cuándo te hacen favor de contestarte después de 20 o 40 días, y te van a decir una serie de requisitos o de documentación adicional que les debes de mandar, o papeles de trabajo, etcétera, etcétera. Y la otra es irte directamente con esa respuesta a tu pregunta que le hiciste al SAT, a la Prodecon, y a lo mejor con eso ganamos tiempo, ¿no? Sí, no, evidentemente, por eso decía que es importante de entrada estar en contacto con nosotros, les podemos prestar ahí el servicio de asesoría para acompañarlos. O sea, tal vez no vamos a detonar un servicio de queja porque no estamos todavía frente a una ilegalidad manifiesta, pero sí ya la vemos venir, y a través del procedimiento de asesoría podemos estar muy al pendiente de ustedes. Por eso les decía, es bien importante la vinculación, para que en cuanto se detone la posibilidad, nosotros les digamos: es ahora, emprendemos la acción de queja y empezamos a echar a andar todas nuestras atribuciones, pues, para buscar que la autoridad resuelva con ustedes. Otra de las ventajas del procedimiento de queja es que se abre un diálogo directo con la autoridad. Nos hemos encontrado casos en donde ya al momento de generar estas mesas de trabajo y el administrador analiza, por ejemplo, el rechazo, a veces son rechazos que no tienen fundamento, o que las personas que validan estos trámites, a su consideración estaba, por ejemplo, mal una constancia de retención, y ya cuando se verifica, nos ha tocado que cuando el administrador revisa los documentos, pues se da cuenta que no, que a lo mejor es un problema, pero más bien entre el envío de la documentación o datos propiamente del retenedor, pero que no tienen nada que ver con la cuestión de las cuantías que fueron retenidas y integradas, y que no hay motivo para las devoluciones. Entonces, otra de las cuestiones, por ejemplo, en materia de devoluciones de personas físicas, nos hemos encontrado que son rechazadas las devoluciones por cuestiones muy simples. Por ejemplo, no los determinan como que están ilocalizables, entonces ahí les apoyamos justamente para... Aquí la estrategia en Quintana Roo, ya en coordinación con la autoridad, fue: si se trata de ese supuesto, pues es muy probable que encuentres al asalariado, perdón, que no lo encuentres en su domicilio porque está trabajando. Sin embargo, te vamos a adicionar a la solicitud de devolución nueva que presentemos un domicilio alterno, un horario donde lo puedes encontrar, y además pues no puedes tenerlo por ilocalizable si ha venido presentando sus declaraciones de manera consistente. Tan es así que estamos en un procedimiento de devolución, ¿no? Y la verdad es que de esta manera sí han sido estrategias que nos han ayudado en pro de los contribuyentes, pues, para devolverles justamente sus saldos a favor. O sea que hay dos puntos interesantes. Ahorita vemos el tuyo, Rodolfo Flores, que también está interesante. Ustedes le pueden decir a la autoridad: si bien este es mi domicilio fiscal, pero el señor no está porque está trabajando, ellos aceptan de forma económica, o sea, fuera de legalidad, que se le dé un domicilio alterno para que ahí... Sí, de hecho, nosotros es un acuerdo que llegamos con el administrador aquí de Cancún, justamente en ese tema. Si mira, advertimos esta problemática, pero el contribuyente está, y entonces ahí te anexamos a la solicitud de devolución
justamente un documento anexo en donde precisamos esta situación y ha funcionado bien aquí en Quintana Roo. Por eso les digo que es bien importante acercarse con los compañeros delegados allá en sus lugares de residencia, porque lo único que nos limita en el procedimiento de queja es la creatividad. Es decir, tanto seamos creativos para exponer opciones ante la autoridad, muchas cuestiones que son pues, meramente de operación, de darle un extra, nos puede evitar un problema, concretamente un juicio, ¿no? O otra solicitud de devolución. Ahí está, colegas, entonces para que sepan esta oportunidad que se ha creado aquí en la Prodecon de Quintana Roo, de dar un domicilio opcional, adicional al domicilio fiscal, para que le entreguen ahí alguna notificación a alguna persona física que está solicitando devoluciones, porque esa era una de las negativas muy recurrentes por parte de la autoridad. No localizamos a la persona interesada, nunca está porque todo el día se la pasa trabajando, ¿no? Exacto. Vas a trabajar de 9 a 6 y llegas a las 8 de la noche a tu casa, y en ese horario es cuando te van a entregar la resolución. Los requerimientos, que es un tema ahí importante, ¿no? El tema de los requerimientos, que la autoridad nos dice es que le tuve por desistido porque le requerí, pero nunca lo cumplió, pero en términos reales nunca se notificaron debidamente esos requerimientos. Exacto. Rodolfo Flores, a ver, está también interesante. A ver, entonces podemos empezar antes de obtener una resolución de la autoridad, precisamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Así es. Para el tema de la asesoría, sí, en cualquier momento, el tema de la queja, nada más es cuidar ahí que se vayan cumpliendo los plazos. Si ya se excedieron los plazos, por ejemplo, si presentamos una solicitud de devolución automática los primeros días de abril y al día de hoy no hemos tenido respuesta, pues evidentemente ya es tiempo para presentar la queja. Si entramos al portal y en el portal nada más nos dice, por ejemplo, desistido o en trámite, pero sin ninguna respuesta en papel, también es el tiempo ahí para entrarle sin ningún problema al tema de la queja. Sobre todo aquí nada más es cuidar que la autoridad ya se haya excedido en estos plazos. Si pasaron ya los 20 días a partir de la que presentó y no hubo un requerimiento, pues entonces estar muy al pendiente de que ya venga la respuesta, y si no, con mucho gusto nos podemos lanzar con el procedimiento de queja para advertir estas ilegalidades. Bueno, aquí había otra situación, mi estimado Marcos. Comentamos hace un momento de que en el supuesto de que uno de los colegas hace una pregunta al SAT de, oye, ¿qué necesito para mandar vía electrónica una devolución del IVA? Y te solicitan todo ese cúmulo de información de todos tus gastos. Habíamos quedado que con esa información o con esa resolución que podía imprimir la pantalla, pudiera ya interponer alguna queja. Sí, sí. Entonces, ese es el supuesto también. Sí, las quejas, les decía, son un procedimiento extraordinario, porque es el único procedimiento en México que la carga de la prueba la tiene la autoridad. Es decir, yo como contribuyente, basta mi dicho para decir, la autoridad no está haciendo un requerimiento excesivo vía web chat, y con la impresión de pantalla basta. Ni siquiera les decía tenemos que tener documentos certificados o mayores elementos. La autoridad encargada, o será la encargada justamente de desvirtuar esta situación. Por eso decía que es un procedimiento extraordinario. Inclusive el procedimiento de queja nos ha ayudado en el caso, por ejemplo, de aquellos contribuyentes, pues seguramente a ustedes les ha pasado que les llega un nuevo cliente, pero no saben la situación real de él, porque el contador anterior, nos ha tocado el caso aquí dramático, inclusive ha fallecido, entonces no entregó ningún documento, o simplemente ya no lo encuentran al asesor anterior y no saben qué hacer, no saben propiamente cuál es la situación. A través del procedimiento de queja le podemos solicitar a la autoridad, por ejemplo, que nos envíen las declaraciones que se presentaron, las constancias que tengan el contribuyente, su situación fiscal, el cumplimiento de obligaciones, todo lo que tengamos a partir de este contribuyente, y la autoridad nos los entrega sin ningún problema. Entonces son cuestiones que de otra manera hacerlo por la vía independiente, pues muchas veces son prácticamente imposibles, o bien la autoridad nos va a obligar al pago de las copias, aspectos que puede ser ahí de herramienta o de mucho apoyo para la función que ustedes ejercen día a día. Muy bien, entonces, si no hay una resolución a la queja, y con las reuniones que se tengan con la autoridad del SAT, el SAT no acepta alguna de las ilegalidades que está llevando a cabo con esas devoluciones, entonces todavía sigue la función de la Prodecon en una representación al interponer algún medio de defensa en contra de esa
pues, se puede decir una resolución económica en ese momento de la autoridad. Así es, justamente, pero además también decirles que si en el procedimiento de queja la autoridad no se ajusta a su actuar, tenemos la facultad de emitir recomendaciones públicas. Y estas recomendaciones justamente son pues, resoluciones que se hacen del conocimiento de todos, en donde se precisan las violaciones o las ilegalidades que advertimos y por el cual consideramos que la autoridad ha transgredido derechos fundamentales, y se publican de entrada en nuestra página. De hecho, ustedes las pueden consultar. Les platicaba también pueden bajar la aplicación para que ahí mismo puedan encontrar estas recomendaciones. Y el hecho de la publicidad lleva a que la autoridad ante esta situación pues muchas veces prefiera, o más bien prefiera ajustar su actuar a sostenerse en un supuesto indebido, y la consecuencia sería la devolución. Y en caso de que no, aún así la autoridad insistiese, podemos ir evidentemente al medio de defensa a través del juicio de nulidad para obtener la devolución. No tenemos aquí en la delegación, por ejemplo, el último que presentamos en materia de devoluciones es en contra de personas físicas, el clásico asunto en donde el asalariado pues no tiene la obligación de presentar su declaración. Cuando viene con nosotros le apoyamos y nos encontramos que tiene un saldo a favor, pero la autoridad se lo negó porque le dice que el patrón era el que lo podía compensar, y en consecuencia, más bien debía compensarlo, y como no lo compensó, no le devuelve al trabajador, no obstante que reconoce la existencia del saldo a favor. Ya presentamos la demanda, ya obtuvimos una sentencia en Campeche, justamente en donde el tribunal está reconociendo que la autoridad estaba obligada a investigar si el patrón en este caso había justamente hecho uso del saldo a favor. Y en este caso que nosotros presentamos, pues inclusive tenemos la carta del patrón donde él reconoce que no hizo el uso de este saldo a favor, ni estaba interesado en hacerlo, que no lo haría. En consecuencia no encontramos razón justificada para que la autoridad no le devolviera al contribuyente. Y es una herramienta importante, sobre todo pensando, por ejemplo, en ese tipo de asuntos, que si bien tal vez 8,000, 7,000 pesos no es una cuantía jugosa como para decir vamos a llevar un juicio, pues al contribuyente asalariado eso le puede significar una importancia terrible. O sea, puede ser prácticamente una semana o 2 semanas de su sueldo que están ahí y que es su derecho, y que a través de nuestra función les podemos ayudar en eso. Si ustedes tengan que desgastarse o dejar al cliente pues prácticamente en el abandono, decir pues no tuvimos la devolución y ahora ante la negativa le va a salir más caro contratar a un abogado, entonces mejor pues ahí para la próxima. No, ahora a partir de nuestras atribuciones podemos interponer sus juicios de nulidad y obtener los saldos a favor, que además aquí la parte se pone más interesante, porque si obtenemos la sentencia favorable, pues la autoridad no solamente tendrá que actualizar, sino tendrá que pagar los intereses propios derivados de la tardía en la devolución. Muy bien, tenemos aquí a Héctor. ¿Necesito un formato de queja por cada devolución o puedo incluir todas las que me aparecen como desistidas por incumplimiento a requerimiento que nunca llegaron? Dependerá el tipo de contribución. Por ejemplo, si vas a presentar de IVA y son varios los periodos, pues en una solo la puedes tramitar, siempre y cuando los motivos o la operación sea igual. Yo recomiendo que Yo recomiendo que si son por cuestiones diferentes, es decir, si en un mes realizaste ciertas operaciones y en otro otras totalmente distintas, o utilizas diversos proveedores, preferible presentar 2 quejas. ¿Por qué? Porque es probable que a lo mejor podamos destrabar una y la otra no, y eso nos puede complicar el procedimiento y a ti también. Sin embargo, a lo mejor podemos ir caminando de manera independiente respecto de una contribución y determinados proveedores, y en otros y lo podemos manejar por periodos separados y no pasa nada. Dentro de nuestro procedimiento está la facultad tanto para acumular los expedientes, si es que tenemos la necesidad, o bien separarlos también, de una solicitud única, hacer diferentes expedientes dependiendo de la estrategia que aplicamos, que es mejor en pro de ustedes. Recuerden que ustedes no son los obligados, entonces ustedes cumplen con presentar la solicitud de queja, y nosotros ya con nuestra expertise pues les damos el trámite que consideremos más adecuado para poder ayudarles. Y miren, y de hecho, por tanta problemática que ha sido muy recurrente por parte de la autoridad, negar las devoluciones a nosotros los simples mortales,
Ya la Prodecon hace algún tiempo, creo que desde el año pasado habían hecho una serie de recomendaciones referente a todo este tipo de prácticas, ¿no? De hecho, en materia de devoluciones de IVA se hizo una recomendación sistémica. Se analizó toda la problemática que existía, que además fue denunciada por diversas cámaras, y se advirtieron diversas malas prácticas de la autoridad. Por ejemplo, el tema de los requerimientos excesivos que ya comentamos, el tema que al interior de la autoridad pues tenían diversas estrategias para dar un tratamiento, y eso generaba dar un tratamiento diverso a una misma situación. Tenemos el caso de un contribuyente que era en el régimen de arrendamiento, que presentó 4 solicitudes de devoluciones, y en los 4 periodos tuvo 4 resoluciones totalmente diferentes. Una, por ejemplo, que era la más cuantiosa, además esto fue algo que nos llamó la atención, se la devolvieron sin ningún problema, sin requerimiento, sin nada. En otro periodo le dicen que no le reconocían la compra de dos muebles, no obstante que le acreditó que el arrendamiento era de departamentos amueblados. Después también no le querían reconocer ahí los requisitos de una factura. Entonces la autoridad, para aspectos muy similares o casi iguales, advertimos que tomó resoluciones o formas de actuar totalmente diferentes, y eso es porque dentro de sus manuales de operación tenían muchas estrategias sin que estuviesen unificadas. Entonces yo les invito que ahí en nuestra página pueden analizar esta recomendación sistémica, en donde vienen justamente estos análisis, estos puntos que se le hicieron saber al SAT de lo mal que estaban actuando en materia de devolución, y de hecho les decía, a partir de ahí se han generado buenos avances en el tema, por ejemplo, de la manera en que debe actuar en el tema de las facultades de comprobación derivadas del 22. Muy bien, entonces pues para que se den cuenta de que ha sido un problema muy recurrente por parte de la autoridad, que ya tomó providencias la Prodecon, le dieron varias recomendaciones, y la verdad que es un asunto que a nosotros los contadores nos complica mucho nuestro trabajo, porque es una aplicación extremada de tiempo en hacer estas devoluciones, y lo que es peor del asunto es que no cobramos por eso, estamos esperando a que nos hagan la devolución para poder cobrar. Entonces tenemos un trabajo ahí sin estar generando ingresos, mucha aplicación de tiempo. Pero más allí en estas herramientas como instrumentales en las que les podemos ayudar, tenemos por ejemplo cuestiones como las correcciones de las constancias de retención, ¿no? Tanto de los patrones como el caso de los intereses pagados. Tenemos por ejemplo aquí, les platicé la semana pasada, varios asuntos en donde el problema está en el RFC que se precisa en la constancia de intereses reales por parte de Fobiste, y tenemos aquí todo esto aplica a todos los salariados de gobierno, y la autoridad les negaba por eso. Aquí, a través del procedimiento de queja, le solicitamos a nuestro símil de Fobiste que nos apoyara con el tema de la regularización o el cambio de las constancias de retención, y fue inmediato. En 5 minutos nuestro similar de Fobiste nos cambió la constancia de retención, nos la entregó de manera breve, y de esa forma pudimos volver a presentar la devolución para obtener este saldo a favor. Entonces esa es otra herramienta que nuestro trabajo como autoridad no se limita solo a las autoridades fiscales, sino que nos vincula con todos aquellos que pues, de alguna manera Bueno, de nueva cuenta, estamos de regreso, amigos. Okay, entonces les decía que nos vincula no solamente con autoridades fiscales, sino con todos aquellos que tienen alguna actuación en materia tributaria o algún papel, juegan algún rol en este sistema, concretamente con los retenedores, por ejemplo, con otras autoridades, como en este caso que les platicaba, que generan constancias, y que esos pequeños errores les está causando problema a los contribuyentes. Muy bien, mis estimados colegas, pues aquí vamos a terminar el programa del día de hoy. Les agradecemos su visita. Les comentaba que queremos hacer los videos más cortos para que los puedan ver completos, porque a veces no tienen tiempo, no da tiempo de ver 1 hora de video. Los vamos a hacer ahora de 45, 40 minutos. Les pido de favor, a ver, permítanme tantito, quienes van a mandarle un correo aquí al maestro para que les haga llegar sus memorias.
memoramas. Juan Serrano de Toluca, por favor, y Pablo Ricardo de Veracruz, le mandan un correo al maestro y él se los hace llegar ahí al lugar que ustedes indiquen. Les agradecemos mucho su tiempo y pues cualquier duda ya saben, está la disposición por parte de la Prodecon de Quintana Roo para asesorarlos en cualquier problema que se les pudiera presentar. Claro. Muchas gracias, maestro. No, hombre, que nada más, finalmente, para terminar, recordarles, visiten nuestra página www.prodecon.gov.mx. También pueden seguirnos en el Twitter con @prodeconmexico y pues el correo electrónico de su servidor, marcos.gutierrez@prodecon.gov.mx. Muchas gracias. Pablo Ricardo de Veracruz dice: muy interesante la actuación de la Prodecon.